Buenos días, buenas tardes, feliz instante. Gracias, hermanos, por estar aquí. Seguimos estudiando un curso de milagros, las enseñanzas del Maestro Jesús, recibidas, canalizadas por Helen Schuckman en el 1965 y canalizadas durante 7 años. Este manual de estudio, este curso de milagros, fue canalizado durante 7 años hasta el 1972 y se publicó en el 76. Así que le damos las gracias, pues tanto ella como el compañero, los dos psicólogos, Bill Tedford, fueron determinantes, ¿no? Su apertura mental para llevar esta empresa de colaboración conjunta y recoger toda esa información, escribirla, taquigrafiarla, perdón, pasarla a máquina y hacerla finalmente pública, pues es de agradecer infinitamente, ¿verdad? Se abrieron a la sabiduría del Espíritu Santo, se abrieron a los mensajes que Dios tiene para todos y ahora tenemos un curso de milagros al alcance de todos los aspectos de la misma mente, ¿verdad? A todos los aspectos de la filiación como ser único, unido a nuestro Padre que somos. Pues después fue publicado por otros hermanitos que también se dejaron inspirar al ver el material. Judy Scott fue una de las pioneras en eso, ¿no? En también darse cuenta, además de Kenneth Wapnick y algún otro hermano que también empezó a aprender, ¿no? A estudiar un curso de milagros y a compartirlo, pues para su publicación, eh, esta hermanita, Judy Scott, fue también determinante para publicarlo, ¿verdad? Y también se dieron los medios económicos para poderlo hacer. Pues ahí estaban todos siempre pidiendo guía, que es lo que ahora estamos aprendiendo con un curso de milagros, aprender a pedir guía, a escuchar la voz del Espíritu Santo y no la del ego que hemos inventado. Ayer estuvimos hablando un poquito sobre lo que es el curso, sobre su mensaje, sobre su propósito, que es despejar todos los obstáculos que nos habíamos antepuesto. Primero, reconocer que nosotros habíamos antepuesto esos obstáculos a la verdad, al conocimiento, para poder permitirnos ser deshechos o ser apartados del camino para reconocer la verdad. Pues hoy vamos a estar leyendo el capítulo 1, el significado de los milagros. Es un curso de milagros. Se llama así porque un curso tiene que estudiarse y los milagros son esos pensamientos que vienen a corregir pensamientos equivocados, desacertados, ¿no? Pensamientos que no tienen realmente sentido, que antes estábamos habituados a pensar con el ego. Para tener ese cambio de mentalidad, para aceptar los milagros, tenemos que ejercitar el perdón, tal como el Maestro Jesús nos indica que es el perdón, el verdadero perdón. Es definitivamente y finalmente el cambio de mentalidad. Es querer sanar para acoger los pensamientos milagrosos, los pensamientos que vienen de parte de Dios a través de la voz del Espíritu Santo en este sueño y abandonar aquellos que son destructivos, que son pensamientos de muerte, de enfermedad, de oposición, de oscuridad. ¿Ah? Entonces lo que estamos haciendo ahora es aprender a abandonar la oscuridad y a quedarnos solo con la luz, solo con lo verdadero, solo con lo que habla de la verdad y lo que apunta hacia ella. ¿Mm? Entonces vamos a estar viendo cuál es el significado de los milagros, que viene en forma de principios. Son 50 principios de los milagros y vamos a estar viendo y comentando cada uno de ellos para aclararlo y comprenderlo juntos, ¿verdad? Porque sanamos juntos. Somos una misma mente. En lugar de ser individuos separados, ahora sabemos que somos una misma mente que estamos aprendiendo realmente
la verdad de lo que somos. ¿Mm? Conócete a ti mismo y conocerás a tu hermano, pues eres lo mismo que tu hermano. Y conocerás a Dios, porque conocer a tu hermano y conocerte a ti es conocer a Dios, ya que estamos recordando que somos el amor y que su opuesto no existe, ¿verdad? En la introducción ya se nos dice, aquello que todo lo abarca, que es el amor, no puede tener opuestos. Aquello que inventamos, lo opuesto al amor, que era el miedo, no existe. Pues vamos allá, vamos a ver el significado de los milagros. Principios de los milagros. Así se titula el primer epígrafe del capítulo 1. Y nos dice el primero, el número 1. No hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. ¿Qué quiere decir? No hay grados de dificultad en los milagros. Aquí, con el ego, en el mundo que nos hemos inventado, sí que parece que hay grados en las aparentes cosas externas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos los grados de la temperatura, ¿no? Puede hacer más frío, más calor, o una temperatura que nos decimos ideal, sin frío ni calor, ¿no? Hay grados, pero en los milagros no. Los milagros vienen a curar nuestra mente y a devolverle la cordura, a devolverle la verdad, la conciencia de lo que es la verdad. Son útiles en este sueño porque una vez ya despertemos, Dios del último paso, ya no los necesitaremos en el cielo, ¿verdad? Son para el sueño, para recordarnos que somos el mismo cielo, que tener y ser en Dios es lo mismo. Pues este pensamiento no tiene grados, quiere decir, tanto si creo que me duele un poco la cabeza, como si tengo una migraña, o si creo tener una enfermedad poco seria, me diría en el mundo, o si creo tener un cáncer y creo que la vida depende de un hilo, ¿no? Depende de un hilo. Lo que nos decíamos aquí en el mundo, que había grados, en realidad los milagros no tienen grados porque siempre van a corregir mi mente hacia la misma dirección, hacia el reconocimiento de que soy un vulnerable, de que Dios me ha creado perfecto, de que no puedo padecer dolor ni enfermedad de ninguna índole a no ser que yo mismo crea en ello y quiera enfermar o quiera, en este caso, separarme de Dios, que es lo que aparentemente quisimos en un sueño, en este sueño de separación o de conflicto. Entonces vamos a estar viendo que los milagros siempre nos devuelven la conciencia de quién somos, por eso no hay grados de dificultad en ellos, ¿sí? No es como las cosas de este mundo, como decíamos, que en las que hay grados. Esta conciencia de quién somos nos va a sanar completamente de cualquier ilusión, pues un dolor de cabeza o un cáncer es la misma ilusión, es algo que no es real y que nos hemos fabricado para tratar de, aparentemente para el ego, tratar de conseguir algo o demostrar que mi hermano, mis hermanos o la situación es agresiva y yo quiero demostrarlo poniéndome enfermo. ¿Mm? Esto es algo que desde el ego no se comprende, porque el ego lo que quiere es que no veas que te lo estás haciendo todo a ti mismo. Y ahora os hablaremos del ego, porque el ego es algo que hemos inventado de manera colectiva. El ego no es lo que somos. El maestro nos ayuda y nos enseña a ver al ego como algo externo a nosotros, para no identificarnos con él, que es lo que hacíamos antes. La mente creyó que le interesaba más ser distinto de cómo realmente es, que esa mente espiritual, que somos todos, que somos un único hijo, creyó que le interesaba más ser distinto, esa identidad falsa, y de ahí pareció que vino todo un mundo, se proyectó todo un mundo, pero ese mundo está en nuestra mente y el Hijo de Dios, que somos nosotros, en la mente espiritual, nunca se ha soltado de Dios, nunca se ha separado del Dios realmente. Por lo tanto, el maestro nos enseña que toda esta proyección es una alucinación, es un sueño y que lo podemos deshacer con la expiación, que lo ponemos en manos del Espíritu Santo para que quede deshecho.
cualquier idea que nos hayamos comprado del ego, que hayamos elegido en contra nuestra, que es una enfermedad, en realidad creíamos que nos iba a ayudar. Si me pongo enfermo, pues tendré la paga, por ejemplo, ¿no? De la administración pública. O alguien me cuidará, mi pareja, mi madre, mi hijo, quien sea, ¿no? Alguien me va a cuidar si yo estoy impedido para trabajar, por ejemplo, o para hacer cualquier labor que aparentemente creía que debía hacer, ¿verdad? O también porque estoy tratando de autodestruirme, porque ya sabemos que con el ego creemos en la pequeñez, nos sentimos indignos, indignos de amor, y por ello lo que trata de hacer el ego es que te autodestruyas, porque al final ya sabemos que destrucción dentro, destrucción fuera es lo mismo, es la idea de tratar de destruir al Hijo de Dios, ¿verdad? Culpando fuera o culpando dentro, viendo el error fuera, el otro es el malo, o viéndolo dentro, yo soy la mala, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve la enfermedad con el ego? Pues para demostrar eso, que soy culpable o que el otro es culpable, que soy una víctima, ¿no? Soy una víctima del mundo, pero es que no puedo ser una víctima del mundo, porque ya nos dice el maestro que todo te lo has hecho a ti mismo, ¿sí? Entonces esta idea nos va a ayudar a dejar de hacernos daño. Ya no quiero utilizar la enfermedad para autodestruirme o para mostrarle al mundo lo que me está haciendo el mundo, porque el mundo no te hace nada. Es una decisión equivocada que ahora entregamos y a cambio tenemos un milagro. El milagro, que es un pensamiento que viene de Dios, va a corregir mi mente. En este caso, si he creído poder enfermar, voy a perdonar esa situación. Me he equivocado, Padre. Abro mi mente a recibir un milagro. Me abro a recibir el milagro que me va a decir que eres el santo, la santa hija de Dios, y Dios te quiere sano. Él, su voluntad no es que enfermes. Por lo tanto, elígeme a mí, elige el milagro, elige la corrección, elige la salud mental, ¿verdad? No quieras sanar solo el cuerpo, sino sana tu mente. Deja de utilizar la enfermedad para demostrar la culpa afuera o la culpa dentro. No te sirve, porque la culpa no existe. Entonces, vamos a aceptar ese milagro y nos vamos a sanar. Sí, depende de nosotros si la aceptamos o no. Pero como decimos, este primer principio es muy importante porque no hay grados de dificultad. Cualquier cosa se puede sanar de la misma manera. Dice, no hay ningún milagro que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todos los milagros me sitúan en la conciencia de quién soy, el invulnerable y perfecto Hijo de Dios, porque soy espíritu eterno. No he cambiado. No soy un cuerpo. Inventé un cuerpo, pero no soy un cuerpo. Dice, todas las expresiones de amor son máximas, porque todo lo que viene de Dios, todo lo que viene del amor, es máximo siempre. No hay grados en el amor. No puedo querer un poco, o quiero, o amo, o no amo, ¿verdad? Con el ego no es así. Con el ego te amo si haces lo que yo quiero, lo que el ego quiere, lo que yo creía que quería con el ego, para ser más exactos, o no te quiero, te dejo de querer. ¿Mm? Eso no es amor. Pero todo lo que viene del amor verdadero, que viene de Dios, es amoroso y es máximo. Todo siempre es máximo lo que viene de Dios, ¿verdad? Veremos con los ejercicios que se nos lleva a hacer esa quietud mental para dejarnos inspirar por el Espíritu Santo para que lleguen los milagros a nuestra mente, que llegue su amor para sanarla, para devolverle la cordura, la conciencia de quién somos. ¿Mm? Las lecciones nos ayudan a llevar la teoría a la práctica. Vamos con el principio 2. Dice, los milagros de por sí no importan. Lo único que importa es su origen, el cual está más allá de toda posible evaluación. No podemos evaluar a Dios, ¿verdad? Dios es.
Dios es perfección, es creador, creando de manera continuada y de manera amorosa, porque en Él no hay principios ni fines y en Él no hay opuestos, no hay dualidad, no hay dualidad. Eso es lo que estamos aprendiendo, que con Él todo es amoroso, perfecto, es una dación continua, es una expresión, una extensión de amor infinita e ilimitada. Eso es lo que tenemos ahora que aprender, que recordar esa verdad que ya sabemos, ¿verdad? En una parte de tu mente ya sabes la verdad, ya la tienes. Es esa parte donde mora el Espíritu Santo. Antes, con el ego, teníamos ocupada nuestra mente 90%, por no decir 99%, con el ego. Pensábamos que esa era nuestra verdadera voz, la voz del ego, y le pedíamos guía para ser felices aparentemente en este mundo o para creer poder saber lo que nos convenía, ¿no? Le preguntábamos al ego, ¿qué hago hoy? ¿A qué me dedico? ¿Qué pareja es mejor para mí? ¿Qué trabajo? ¿Qué casa? ¿No? ¿Qué quiero yo? Le preguntaba al ego. Pero el ego no te da una respuesta que más te conviene, que la que más te conviene no te la da el ego, porque el ego es una voz ilusoria que nos hemos inventado para decirnos que queremos ser algo distinto de lo que somos y nunca nos va a poder proporcionar una felicidad duradera porque es cambiante, ¿sí? No es estable, es algo ficticio. No nos podemos fiar del ego, finalmente. Por eso lo abandonamos. Y ahora pedimos guía a aquel que sabe lo que más nos conviene. Y dicen, lo único que importa es su origen, vienen de Dios, el cual, como decíamos, está más allá de toda posible evaluación. Pues seguimos con el principio número 3, que dicen, los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Todo aquello que hemos dado con amor, sin esperar nada a cambio, sino dándolo porque lo estábamos sintiendo en ese momento, porque dar y recibir es lo mismo. Entonces, todo ese amor que hemos dado en el sueño, en nuestro pasado y en nuestro presente, es lo único real en este mundo. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla, nos dice el maestro, que nuestra propia pesadilla. Por lo tanto, lo que nos va a ayudar el maestro a hacer es descartar todo aquello que no venga del amor, porque no te pertenece, porque no es real. Sigue diciendo el principio número 4. Todos los milagros significan vida y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente, se te dirá todo lo que necesites saber. Todos los milagros significan vida, tú eres vida. La vida no tiene opuesto. Estamos aprendiendo a desestimar lo que nos habíamos enseñado a nosotros mismos, que éramos falibles, que veníamos al mundo cuando nacíamos y que nos íbamos cuando moríamos. Pero es que este mundo es una proyección mental. No podemos morir, somos la vida misma. Dios nos creó así. Por mucho que queramos ser otra cosa, no podemos serlo. ¿Verdad? Pues seguimos. Dice, su voz te guiará muy concretamente. Ahí está. La voz que inventamos ahora va a ser utilizada como un medio para nuestro despertar. Ya no la va a utilizar el ego, sino que la va a utilizar el Espíritu Santo. Es una voz, porque así es como nos la inventamos, como una voz que se puede oír, ¿verdad? En tu mente, concreta, con símbolos de símbolos, las palabras, pero ahora va a ser guiada, inspirada por el amor mismo, por Dios mismo. Es la voz de Dios en el sueño. Y finalmente se volverá nuestra voz cuando ya únicamente le escuchemos a Él. De ese 90% o 99% que le habíamos dedicado al ego, ahora cada vez va a ocuparlo, a ocupar ese espacio mental más y más el Espíritu Santo con nuestro permiso, ¿verdad? Él no nos impone la verdad, nos invita a reconocer la verdad porque sabe que eso es lo que te conviene, porque así puedes recuperar la felicidad y la dicha. Entonces,
lo que vamos a hacer es hacerle menos caso al ego y abrirle las puertas al amor, a Dios mismo, a su voz. Finalmente, solo escuchar la voz del Espíritu Santo, que nos va a guiar muy concretamente y se nos va a decir todo lo que necesitemos saber. Pues seguimos con el 5. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. No deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un falso asesoramiento. Bueno, estábamos habituados, teníamos ciertos hábitos que nos habíamos enseñado, que habíamos creído aprender de fuera, pero que en realidad nos los estábamos enseñando a nosotros mismos. Pues ahora vamos a abandonar esos hábitos, porque en realidad eran malos hábitos, como el que está aprendiendo a dejar de fumar, y lo vamos a sustituir por un buen hábito, el de pensar de manera amorosa, el de pensar milagrosamente. Por eso nos dice que los milagros ahora son hábitos y deben ser involuntarios, porque si yo trato de hacer un milagro por mi cuenta, por la cuenta del ego, porque ¿qué pasa? Que nosotros hemos tratado de dar amor por nuestra cuenta, ¿no? Pero eso no era realmente lo que más nos convenía. Muchas veces lo hemos dado para conseguir otras cosas, ¿verdad? Para conseguir algo a cambio y no como una dación continua de amor, porque eso es lo que somos. Y entonces aquí nos dice, los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un falso asesoramiento. Puede ser que sea el ego el que te esté tratando de decir, sí, haz esto, o dile aquello, eso es amoroso, pero que en realidad vengan con la intención de obtener algo a cambio, que es como se mueve el ego, ¿no? Normalmente ya somos conscientes de que cuando hacemos un favor a alguien es porque queremos que nos lo devuelva o en el futuro o ahora mismo, pero no lo damos sin condiciones, ¿no? Sería el caso. Principio 6. Los milagros son naturales. Cuando no ocurren es que algo anda mal. Los milagros son naturales. ¿Por qué? Porque nuestra verdadera naturaleza es amorosa. Entonces, cuando hay ahora un cambio de mentalidad, al principio puede, incluso nos dice el maestro, experimentarse cierta incertidumbre, ¿no? Cierto desequilibrio. Pero también nos dice, no hay nada que conlleve más desequilibrio que un sistema de pensamiento invertido que te muestra algo contrario a lo que eres. O sea, que estamos más inestables, o estábamos, cuando escuchábamos al ego que cuando escuchamos a Dios, porque Él nos va a devolver la estabilidad, ¿verdad? Los cimientos del ego no se sostienen porque están en una superficie fangosa, ¿no? No tienen raíces profundas. Es como cuando el maestro nos compartía que si haces una casa de paja, ¿verdad? A la primera de cambio que haya una tormenta, pues esa casa caerá. Pero si la haces en los cimientos de la roca, esa casa perdurará, ¿no? Pues es lo mismo. Si confiamos en el asesoramiento del maestro, que nos recuerda quién somos, vamos a tener unas bases sólidas, porque van a estar cimentadas en la verdad, no en lo que va y viene, sino en lo que es permanente. ¿No? Y por eso son naturales, porque al final, como nos recuerdan nuestra verdadera realidad, se vuelven algo natural, lo que nos va a sorprender una vez hagamos este entrenamiento y lo hayamos concluido, lo que nos va a sorprender precisamente son los pensamientos que antes teníamos con el ego, porque van a ser desarmoniosos, ¿no? Como ataques, como defensas. En Dios no se necesitan defensas, porque la verdad nunca cambia, ¿no? No se tiene que defender la verdad. La verdad es como Dios, Dios es. Y nada puede cambiar a Dios, como tampoco puede cambiar nada al Hijo de Dios. Pero sí que tenemos que cambiar de mentalidad para recordar la verdad. Por eso nos abrimos a los milagros, las correcciones que entran a mi mente para sanarla. ¿Cómo sano? Recordando con las ideas que vienen de Dios quién soy. Esos son los milagros.
los que me devuelven la cordura, la conciencia de quién somos. Vamos a ir repitiendo estas ideas porque al habernos habituado a los malos hábitos que decíamos con el ego, a pensar de otra manera, ahora hay que darnos otro mapa, ¿verdad? Otro mapa mental, otra estructura de creencias, ¿sí? Aquí siempre creemos, en este sueño siempre tenemos creencias, aunque creamos que no las tenemos, las tenemos. Entonces, lo que estamos haciendo es eliminar las creencias que no nos sirven, que nos autodestruyen en un sueño, porque Dios y su Hijo nunca pueden ser destruidos, pero en lo que nos hemos inventado sí, ¿verdad? Y eso aparentemente nos hace creer poder sufrir. Entonces vamos a abandonar esas ideas locas y vamos a aceptar los milagros. Y nos dice el 7: todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación. ¿Qué es la purificación? Pues precisamente esa entrega a la expiación, al Espíritu Santo, de pensamientos que no van a favor del amor de Dios ni del amor de su Hijo. Todos esos autoengaños, esos sabotajes, ¿verdad? Todas esas ideas vanas, cambiantes e hirientes, porque el ego ataca, ¿verdad? Esas culpas, la idea del pecado, todo eso va a ser entregado para que sea deshecho, entregado a la expiación, entregado al Espíritu Santo. La expiación, recordamos, que es el deshacimiento del miedo y por lo tanto es lo que queda, el amor perfecto. Cuando deshacemos el miedo, queda solo la verdad, queda solo el amor en nuestra mente. Y seguimos. Bueno, pues ahí estábamos hablando de la purificación, que es precisamente hacer ese ejercicio. Uy, este pensamiento no es amoroso, porque me enjuicia a mí o enjuicia al hermano, o al mundo o al clima. ¿Qué más da, verdad? La cuestión es si este pensamiento está enjuiciando negativamente a alguien o por debajo o por encima, porque también un juicio que no viene de Dios puede ser aquel es más que yo, ¿no? Es mejor, es más inteligente, es más valioso que yo. Pues eso es un error también, ni por debajo ni por encima, ¿verdad? La alegría y las buenas nuevas es que todos somos iguales y tenemos el mismo valor, la misma valía, porque Dios nos creó valiosos. ¡Qué maravilla! Y nos dice el principio 8: los milagros curan porque suplen una falta, los sobran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. Ujú. ¿Por qué nos curan los milagros? Porque estábamos faltos de amor y el milagro viene a suplir esa falta de amor. Nos viene a recordar que no nos falta amor, que somos el amor mismo. Y lo sobran aquellos que temporalmente tienen más porque tienen más conciencia de que somos amor, para aquellos que temporalmente tienen menos, porque creen que tienen menos, porque no tienen todavía esa conciencia de lo que son, ¿verdad? Pero es simplemente eh, esa puntualización de que ¿quién nos sobra? Aquellos que tienen más conciencia de que un milagro sana nuestra mente colectiva. Porque además lo bonito de esto es que cuando aceptas un milagro no lo aceptas solo para ti, porque tú no existes separado, lo aceptas para toda la afiliación. Y eso es una maravilla, ¿verdad? Saber que ya estamos unidos en nuestra mente, que solo las mentes pueden estar unidas y que nada ni nadie puede separar eso, ¿verdad? Lo que Dios ha creado unido, ningún hombre lo puede separar, ningún ilusorio ego puede separarlo, ¿no? Recordamos que la idea del ego es una ilusión y la podemos abandonar. Seguimos con el párrafo, el principio 9 y dice: los milagros son una especie de intercambio. Como toda expresión de amor que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa, dicho intercambio invierte las leyes físicas, brindan más amor tanto al que da como al que recibe. Pues así es un intercambio, pero no como los que hace el mundo o como los que hacíamos con el ego, ¿no? Te doy esto, me quedo sin ello, pero también estoy esperando que me des algo a cambio. Aquí no.
un milagro, como es una expresión máxima de amor, la estoy dando y a la vez la estoy recibiendo. Me estoy beneficiando de dar ese milagro, porque me estoy sanando al darlo, ¿no? Entonces recibimos ambos el amor máximo. Hay que permitírselo, hay que quererlo, ¿verdad? Si uno lo rechaza, parecerá que no lo está aceptando. Y el efecto que tendrá en él no será el de la aceptación de la verdad. Por lo tanto, no podrá experimentar el efecto del milagro, aunque le haya sido dado. Y eso es una lástima, una pérdida de oportunidad, ¿tá? Sabemos que la oportunidad, cuando está presente, hay que tomarla. La oportunidad de sanar, de sentirme dichoso, de sentirme integrado con toda la filiación, con todo el amor de todos los hermanos en mí, así como el de Dios, ¿verdad? Una oportunidad para dar amor no puede ni debería perderse, porque es un tiempo desgastado, mal usado, ¿no? En beneficio de ese amor perfecto. Pues seguimos con el principio 10. Cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. ¿Cuál es el propósito del milagro? Sino sanar la mente errada. Creíamos ser viles traidores, creíamos que nuestros hermanos eran culpables o el mundo, creíamos en el pecado. El milagro viene a borrar el pecado del mundo. ¡Wow! Maestro vino a eso, ¿verdad? El Maestro Jesús, cuando aparentemente estuvo en el sueño, que es aquí, que es ahora, porque sabemos que el tiempo también es una ilusión, y nos dice, vengo a quitar el pecado del mundo, a hacerte consciente de que no existe el pecado. Ni tú ni tu hermano sois pecados, ¿no? Nadie ha podido hacer nada porque esto no ha existido, es un sueño aparentemente de conflicto hasta que cambiemos de mentalidad para tener un sueño feliz en el que ya no sufrir, no creernos poder sufrir. Pues no obras un milagro para atraer creyentes, ¿no? Lo obras para curar sus mentes a través de el que se lo permite como canal, ¿verdad? Deja que ese amor que se está aceptando recibir sea dado tal como se le indique. Eso es pedir guía, eso es pedirle al Espíritu Santo que nos muestre el camino, que nos utilice para ser de beneficio para toda la filiación, con el propósito finalmente de despertar en Dios, ¿ah? Sin miedo, abiertos, radiantes como la luz misma. Nos sigue diciendo principio 11. La oración es el vehículo de los milagros, es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. Amén. Así que cuando oramos, que es hacer silencio del ego, para que Dios pueda hablarnos, para que Dios pueda entregarnos todo ese amor que tiene para nosotros a través del Espíritu Santo, su ayudante, nuestro consolador. Escuchamos, nos sentimos bendecidos, aceptamos la curación que se deriva de haber acogido, ¿verdad? El milagro, el pensamiento amoroso, el recuerdo de quién somos, sanamos y a la vez compartimos ese milagro con nuestros hermanos. A través de los milagros damos amor, expresamos amor. De hecho, lo da el Maestro interno a través nuestro para toda la filiación. Qué amoroso, qué hermoso, ¿verdad? Pues es un deleite porque ahora en lugar, esto lo comparto ahora para que se entienda bien, nosotros teníamos aquí un deseo de ser especiales
y se intercambia ese deseo de ser especial y diferente de lo que realmente soy, que ese es el origen aparente de la separación, por mi función especial en el sueño. Mientras esté en el sueño, voy a cambiar mi propósito que antes tenía con el ego, de ser especial y de tratar de ir en pos de cosas que creía que me podían hacer feliz, ¿verdad? Pero siempre conllevaban dolor, porque es un mundo dual, a intercambiarlo por mi función especial, que no es más que recibir el amor, el recuerdo de lo que somos todos, sanar mi mente para no pensar de manera dual, para no pensar con el ego, y una vez aceptado, darlo, lo acepto en mi mente al orar y lo comparto. ¿Y cómo me siento? Pues maravillosamente, ¿verdad? Descanso en Dios. Él lo hace a través de mí, si yo se lo permito, ¿verdad? Y el milagro se da, es dado cuando así lo permito. Cuando nos lo permitimos, se da, ¿verdad? Esa es nuestra función ahora especial aquí. Solo un propósito, recordar la verdad y compartirla. Pues seguimos con el principio 12. Dice, los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia o el nivel superior o espiritual de experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico, el otro crea lo espiritual. Así es. Volvemos a la idea de que un milagro es un pensamiento. Antes creíamos que era eh, un hecho, bueno, una manifestación de algo extraordinario, ¿verdad? Y no creíamos que fuéramos nosotros los que pudiéramos ser canales de que un milagro se dé. Pero lo que hizo el Maestro Jesús es lo que ahora tenemos que hacer todos, ¿verdad? Él que hizo darse cuenta de que este mundo no era la voluntad de su Padre, no era la voluntad de nuestro Padre. Se dio cuenta de que la dualidad era un autoengaño y se dejó inspirar por el Maestro que todos tenemos en nuestra mente. Halló la cordura en él, ¿no? Se lo permitió y dejó que el Espíritu Santo obrara a través de él. Hizo al lado al ego, lo hizo humilde, manso, y dejó que todo ese amor que le sanaba a él sanara a toda la filiación, al aceptar la expiación completamente para todos. Es el que inició, ¿verdad?, el camino de vuelta a casa en un instante. Pues todo ocurre en el instante santo. Por eso se dice que es el instante santo de nuestra liberación, de nuestra salvación. Ya iremos leyendo y estudiando lo que es el instante santo. Es aquella ilusoria coordenada que no es del tiempo, porque el tiempo no existe realmente, pero es la que te ubica más allá del tiempo, cuando te lo permites y te comunicas directamente con el Padre, ¿verdad? Y Él puede comunicarse contigo cuando te abres, cuando dejas de escuchar al ego, ya puedes escuchar al Espíritu Santo. De hecho, solo tienes esas dos alternativas. Finalmente veremos que solo una es la que vamos a elegir todos, ¿no? Ya sabemos cuál es la otra alternativa, que era la del ego, que es la que habíamos elegido en un principio, aparentemente. No en el principio de nuestra creación, sino en el principio del sueño de conflicto. Pero ahora, como ya no estamos tan locos, vamos a hacer la elección que todos, que ya el Maestro hizo por todos y que estamos haciendo ahora todos juntos al elegir que solo queremos la perfecta felicidad, la perfecta dicha, la perfecta invulnerabilidad, el perfecto amor para nosotros y para todos, la perfecta salud,
¿Qué más podemos pedir, verdad, hermanos? Se nos están quitando todas esas cadenas autoimpuestas, se nos está liberando de todo lo que nos habíamos enseñado a nosotros mismos. Una locura. Tratar de ser algo que no eres no es natural. Por eso había tanto ilusorio dolor y sufrimiento. Y creer que con ello ganábamos algo. Qué bien que vienen ahora los milagros a nuestra mente para corregir todos esos pensamientos desviados, locos, errados, dementes, ¿verdad? Pues como nos dice este principio, los milagros son pensamientos y pueden proceder del nivel inferior o corporal, que serían del ego, esa voz que nos inventamos, o del nivel superior, del espíritu, que esos dan lugar a lo espiritual, exacto, a crear tal como crea el espíritu, porque finalmente cuando ya hayamos sanado completamente, Dios dará el último paso. Cuando ya hayamos cumplido nuestra función especial aquí, ya Dios puede dar el último paso. Y ahí volvemos a ser abstracción pura, creando tal como Dios crea, ¿no? Dando ese amor que recibimos, ¿no? De manera continuada, ilimitada, infinita, perfecta, amorosa, completa. Pero mientras tanto, mientras parezcamos estar aquí en el sueño, nuestra función es orar y ofrecer milagros. Orar para recibir los milagros, ¿verdad? Y permitirnos experimentar el efecto de esos milagros, permitirnos experimentar el significado de los milagros y compartirlos. Es la manera de conservarlos. ¿Sí? El maestro nos dice, para conservar el milagro tienes que compartirlo, porque antes compartíamos locura, ahora compartimos amor con los milagros, con una mentalidad milagrosa. Pues nos sigue diciendo el principio 13, los milagros son a la vez comienzos y finales, y así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento, que parecen retroceder, pero que en realidad van hacia adelante. Cancelan el pasado en el presente, y así liberan el futuro. Amén. ¿Por qué son principios y finales? Porque cuando llega un milagro, cuando permitimos que el milagro llegue a nuestra mente y lo acogemos, donde empieza, ya acabó. Quiere decir que ya lo completa todo, porque te lleva a esa vertical fuera del tiempo, fuera de las coordenadas temporales. Es un principio y un fin, porque necesitamos un milagro cuando nos hemos confundido a nosotros mismos creyendo ser otra cosa, cuando albergábamos miedo, porque todo lo que no es amor es miedo, aunque se manifieste de diferentes maneras. Tristeza, rabia, confusión, duda, enfado, ansiedad, todo eso era miedo. Miedo de creer estar separados, ¿no? Definitivamente. Y lo que hacemos ahora con esa aceptación del milagro es reconocer que eso nunca pasó. Y al poder experimentar el que nunca pasó, nos liberamos del miedo. Ya no lo aceptamos, porque esto es o blanco o negro. O acepto la verdad o no la acepto. Si estoy con miedo, es que no la estoy aceptando. Si la acepto, me libero del miedo y me liberaré de la tristeza, del enfado, de la rabia, de la ansiedad, de todo lo que no es amoroso. Y nos sigue diciendo, siempre son afirmaciones de renacimiento que parecen retroceder, pero que en realidad van hacia adelante. Porque a la vez que estoy retornando al hogar, que es como si retrocediera, porque yo me proyecté, ¿no? El Big Bang, proyectamos un mundo de aparente materia, pues ahora lo que estamos haciendo es replegando esa alfombra de espacio y tiempo. Estamos volviendo a la fuente. Y en realidad vamos hacia adelante porque estamos avanzando hacia la abstracción, ¿no? Estamos avanzando hacia la verdad, cuando así lo elegimos, ¿no? Ya no nos demoramos, ya no utilizamos el tiempo para las ilusiones,
para contarnos mentiras, para autoengañarnos. Pues seguimos con el principio 14, que dicen, los milagros dan fe de la verdad. Son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degeneran en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no constructivo, perdón, no creativo de la mente. Los milagros dan fe de la verdad. ¿Por qué? Porque me la devuelven, le devuelven la verdad a mi mente, ¿verdad? Yo creé un pensamiento equivocado acerca de quién era yo y dónde me encontraba y qué era o quién eran los que me rodeaban, ¿verdad? En este mundo ilusorio. Pues el milagro lo que hace, da fe de la verdad porque me dice, no te has separado, sigues siendo tal como Dios te creó y todo lo que pareces ver fuera no es más que tu propio ser. Lo que pasa es que lo habías proyectado como si fuera algo distinto y tenías miedo de ello, ¿verdad? Parecía ser un enemigo o un desconocido y había que protegerse. Ahora no. Ahora reconocemos que todos somos el Cristo, hasta un lápiz, una mesa, un árbol, un humano, ¿no? Todo es nuestro hermano ahora. Y dan fe de la verdad porque nos recuerdan al Cristo en todos. Dice, son convincentes porque proceden de la convicción. La verdad es verdad y nada más lo es. Cuando te abres y aceptas la verdad, sabes que es la verdad, porque es un recuerdo de que ya lo sabes, lo sabemos todos. Entonces nos estamos abriendo a recordarlo. Y dice, sin convicción degeneran en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Bueno, aquí ya introduce la idea, el concepto de magia. Para el maestro la magia, y ahora para todos, es tratar de solucionar o tratar de darnos soluciones o respuestas a lo que nosotros mismos hemos inventado. Hemos inventado un cuerpo, parece que el cuerpo enferma y ahora inventamos una manera de sanar al cuerpo. Eso sería magia. O inventamos las relaciones especiales y creemos que con magia, porque realmente todo en este mundo es magia, es mágico, es ilusorio, creemos que podemos salvarnos con un aspecto de la mente y no con todos, ¿no? Tratamos de hacer magia en el mundo para salvarnos a nuestra forma, a nuestra manera. Y todo eso no son más que soluciones que el ego da, soluciones aparentes, porque no son reales, eh, al sueño, ¿verdad? A tratar de que el sueño sea finalmente real, a conseguir que realmente te separes y seas autónomo, que te separes totalmente del Padre, y eso es imposible, ¿no? Lo que el ego pretende y no podrá conseguir nunca es cortar ese vínculo con Dios para que las cosas sean como queríamos que fueran, pues tener esa pareja ideal, que la pareja fuera así, así y así, y que me diera todo lo que yo quiero, tener una familia en la que solo nosotros seamos felices y los demás, pues no sé, ya se apañarán, ¿verdad? Ya no depende de nosotros, ya se buscarán la vida, o tener ese trabajo que creíamos que era el trabajo de nuestros sueños, que finalmente acaba no siéndolo, ¿no? Todo nos defrauda en este mundo. Tratamos de hacer magia para creer poder ser felices en un mundo que no te ofrece la felicidad, porque se contradice, te da aparente placer y dolor a la vez. Allí donde crees hallar placer, no te das cuenta que viene el dolor detrás y que la única manera de realmente encontrar placer es haciendo la voluntad de Dios, ¿no? El ego te desvía, te confunde, pero la única dicha, el único placer real es hacer nuestra verdadera voluntad. Al darnos cuenta que la voluntad de Dios es la nuestra, ya no nos oponemos a Dios y ahí, wow, ¿no? Recuperamos eh, esa conciencia de nuestra verdadera identidad, ¿no? La identidad del Cristo unido a su
amado Creador por siempre y para siempre. Pues vamos con el principio 15 y lo vamos a dejar aquí para que no se haga tan larga la conexión, aparentemente, y seguiremos con la siguiente conexión. Pensemos que tenemos 50 principios. Bueno, vamos a ir de a poco para entenderlos bien a todos. Principio 15. Todos los días deberían consagrarse a los milagros. El propósito del tiempo es que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Bueno, aquí está la idea de que todo aquello que hemos inventado, lo iremos leyendo también en otros capítulos, todo aquello que hemos inventado ahora va a ser reutilizado por el Espíritu Santo como medio para despertar. Y el tiempo es un ejemplo de ello. Nosotros habíamos inventado el tiempo lineal, el pasado, el presente y el futuro. ¿Sí? Y lo que queríamos conseguir con ello eran nuestros aparentes objetivos profanos, ¿no? Tratar de conseguir lo que decíamos, sustitutos del amor de Dios, ¿no? Veníamos a un mundo para autoengrandecernos o para compararnos con los demás o para llevar nuestros deseos desde el ego a su cumplimiento aparente, pero que sabemos que realmente nunca se acababan cumpliendo, nunca acabábamos siendo felices realmente. Siempre quedaba algo a medias o se tornaba en lo contrario, ¿no? Aquello que parecía ser tan placentero, como por ejemplo comer, o como por ejemplo el sexo, o como por ejemplo bailar, si tú te pones a hacerlo de manera continuada, acabas agotado. Si comes, 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 y no dejas de comer, ¿qué pasa? Pues que ya no puedes más, ¿no? Hasta acabarías vomitando. Pues lo mismo, si te pones a bailar y no pararas de bailar nunca, estarías agotado, acabarías cansado, reventado, ¿no? Siempre conlleva su opuesto, igual que el sexo, igual que todo lo que creíamos que era tan apetecible, ¿no? Los deseos del ego. Pero con Dios no pasa eso, porque cuando tú das amor, y de manera consistente y constante lo estás dando, nunca te agotas, ¿no? Es una fuente inagotable de la que te nutres y que a la vez compartes, ¿no? Y esa es la creación de Dios, el amor compartiéndose, dándose, extendiéndose, abarcándolo todo, ¿no? Y eso no agota, no cansa, porque esa es tu verdadera naturaleza. Y eso es lo que ahora estamos recordando. Como decíamos, el tiempo ahora es un recurso de enseñanza, no lo dedicamos al ego, el tiempo que nos hemos inventado no se dedica al ego, sino que se dedica al despertar. Es un recurso de enseñanza en el que vas aprendiendo las lecciones que Dios quiere que aprendas. Todo es una oportunidad para recordar quién soy, ¿verdad? Cualquier encuentro ahora es un encuentro santo, no es un encuentro especial, sino un encuentro santo. Y dice, el tiempo cesará cuando ya no sea útil para la enseñanza, cuando ya lo hayas aprendido todo y lo hayas compartido, hayas llevado tu función a cabo, como hizo el maestro, pues ya dejará de ser necesario el tiempo, igual que este trajecito, ¿verdad? El personaje, igual que todo lo que hemos inventado, ¿no? Ya no necesitaremos comer, alimentarnos, dormir, simplemente se nos despertará, ¿verdad? El tiempo habrá concluido, porque volveremos a la abstracción de Dios, a esa morfía divina, amorosa, por siempre eterna. Pues vamos a dejarlo aquí para seguir y continuar mañana con los siguientes principios de los milagros. Infinitas gracias por estar aquí, por tener una mentalidad abierta. Si algo pareciera oponerse a esta enseñanza, que sepamos que es el ego. Iremos viendo que el ego no quiere desaparecer y por lo tanto se va a resistir si se lo permitimos, ¿verdad? Tú no eres el ego, tú eres la mente que te identificaste con el ego, pero ya no tiene por qué ser así. Nos desidentificamos del ego, nos abrimos, la mente se abre a aprender cómo realmente es, quién es. ¿Cómo y cuándo llegamos a esta enseñanza? Cuando ya nos hemos cansado de sufrir,
y nos preguntamos, tiene que haber otra manera. Yo no entiendo al mundo, no me entiendo a mí. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué es esto? Bueno, pues las buenas nuevas es que no hemos venido a ningún sitio distinto del que ya estamos. Vamos a ir recuperando la conciencia de que ya estamos en Dios, de que nunca nos hemos separado y de que ya somos perfectos, que somos perfecta luz en su mente. Entonces, que tengamos en cuenta que cualquier oposición o resistencia va a venir del ego, porque no quiere que le abandones. El ego quiere sobrevivir, quiere sobrevivir a la luz, quiere tratar de hacerse, como decíamos antes, autónomo, quiere ser su propio creador. ¿Verdad? Con el ego, identificándonos con él, eh, habíamos inventado la locura, habíamos fabricado sin amor y eso ahora sabemos que no nos conviene, porque, como decíamos, nuestro medio natural es Dios, como el pececito en el mar, ¿verdad? Si lo sacas del mar no está en su medio ambiente natural y perecerá. ¿Mm? Nosotros no podemos perecer porque sabemos que somos eternos, igual que el pescadito tampoco puede perecer, pero habíamos inventado un mundo en el que parecía que las cosas perecían, acababan, se esfumaban, se desintegraban. Pues continuamos mañana. Gracias, bendiciones, gracias por estar ahí y bendecido día. Nos amamos.